al ocurrir el cambio de soberanía, tuvimos un retroceso en nuestras libertades. Desde Allen en el 1900 hasta Tocqueville en 1946 nos gobernaron norteamericanos. En las luchas por nuestras libertades se enfrentaron, como en el siglo XIX, el autonomismo, o sea, el gobierno propio, contra el asimilismo, o sea, la integración identitaria con el pueblo americano, y el separatismo, es decir, la independencia. Durante el siglo XX, el pueblo, una vez más, siguió la ruta del autonomismo. Estas memorias relatan la formulación del nuevo pacto, el documento que más lejos ha llegado en materia de desarrollo del Estado Libre Asociado. Establecido en 1952, el Estado Libre Asociado fue una creación puertorriqueña y una aportación al federalismo de los Estados Unidos. Se agruparon las condiciones necesarias para desarrollarnos, para proveer educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad. Se armonizó nuestra identidad puertorriqueña con nuestra ciudadanía americana. Se instauró la soberanía dentro de la federación, la autonomía fiscal, cultural y salarial, el libre comercio, la moneda única. Fuimos precursores en esta relación de soberanía compartida de país a país. Relaciones similares las tienen hoy 45 países, entre ellos Groenlandia, que comparte con Dinamarca, Liechtenstein con Suiza, Irlanda del Norte y Escocia con Inglaterra, y Aruba, aquí en el Caribe, con Holanda. El contenido autonómico de la soberanía compartida difiere y se ajusta a las realidades particulares de los países concernidos. Así lo hace el Estado Libre Asociado. Así lo hubiera hecho el nuevo pacto. El número de países que tienen estas relaciones va en aumento en el sistema internacional globalizado, porque provee una mayor prosperidad y una mayor seguridad para los países que comparten su soberanía. La ciencia política distingue estos países de los países sometidos a regímenes coloniales. Un documentado estudio que incluye a Puerto Rico, publicado el año pasado por la Universidad de Oxford, nos dice que agrupar crudamente estas formidables y complejas entidades políticas en la misma categoría que las colonias ocasiona una distracción emocional innecesaria y contribuye muy poco a nuestra habilidad para entender el significado constitucional, económico, histórico y político de estas formas organizativas. Termino la cita. El entramado constitucional, económico y político del Estado Libre Asociado sostuvo los 16 años de desarrollo integral, justicia social y prosperidad ininterrumpida que tuvo Puerto Rico desde 1952 hasta el 1969. Años de un crecimiento económico real de un 6%. Durante esos años gobernaron Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella, ambos autonomistas.
En 1969, Luis A. Ferré se convirtió en el primer gobernador que sustentaba el ideal asimilista. En 1973, siguiendo la ruta autonomista trazada por Valdoriotti, Muñoz Rivera y Muñoz Marín, asumí la gobernación. Las memorias que les presento contienen los eventos principales ocurridos en el país de 1973 a 1976, el primer cuatrienio de mi gobernación. Además, contiene los 8 años siguientes de oposición al gobierno de Carlos Romero Barceló. Estas memorias no son solo mías, son las memorias del trabajo y el esfuerzo de todos aquellos que me acompañaron en la rama ejecutiva y en la legislativa. Nuestro objetivo era crear un nuevo Puerto Rico, una sociedad más justa y más próspera, con igualdad de oportunidades, afirmando nuestra puertorriqueñidad dentro del Estado Libre Asociado. En ese cuatrienio llevamos a cabo innovaciones transformadoras en incentivos industriales como la 936, en lo electoral, en salud, en el sistema de justicia, en transportación marítima, en telefonía, en agricultura, en prevención de la adicción, en protección del consumidor, en igualdad jurídica para la mujer, en la vivienda. Además, cesamos los bombardeos de la Marina en Culebra y se formuló el nuevo pacto para el desarrollo político del Estado Libre Asociado por una comisión nombrada por el presidente de los Estados Unidos y por mí como gobernador. En esta presentación no voy a repasar todas esas iniciativas. Estas se pueden leer en el libro junto a sucesos como la derrota del 76, que impidió que el Congreso aprobara el nuevo pacto, el recuento en el edificio Valencia en las elecciones del 80 o las ejecuciones del Cerro Maravilla. Ya muy pronto tendrán una exposición museográfica de todo esto en la sede de la Fundación Biblioteca que lleva mi nombre, que abrirá sus puertas en la calle Mayor, esquina Castillo, de nuestra ciudad de Ponce. Las experiencias relevantes a los retos que actualmente confrontamos serán el tema de este mensaje. Hoy luchamos para superar una crisis que compromete la capacidad del país para enfrentar sus crecientes necesidades y aspiraciones. El desafío es el más serio en el último medio siglo. Yo enfrenté una crisis similar. Aquella nos vino en parte de afuera y en parte de adentro. La presente nos viene de adentro. Debido a un embargo petrolero por los países árabes, Estados Unidos y Occidente atravesaron la peor recesión desde su Gran Depresión de los años 30. El aumento en los precios del petróleo llegó a un 500%. Nuestro Producto Bruto se contrajo en un 2.4%. Ante un déficit del 20% del presupuesto, tomamos decisiones drásticas. Impusimos un arbitrio de 5% a las importaciones de uso y consumo,
otro a los automóviles y una sobretasa de 5% de la contribución sobre ingresos. Esta sobretasa la bautizó la oposición como la vampirita. Al arbitrio sobre las importaciones del petróleo le llamaron la crudita. Congelamos todas las plazas en el gobierno y la compra de equipo. Cancelamos 900 contratos por servicios profesionales. Congelamos los salarios. Los miembros del gabinete se rebajaron voluntariamente sus sueldos en un 5%. Convoqué al pueblo a conservar, producir y compartir. Esa fue la consigna de aquellos años. Esta convocatoria aplica a los tiempos que estamos viviendo. Para aquellas decisiones, tuve el beneficio del informe de un comité compuesto por talento económico y financiero de primer orden. Presidió el comité el doctor James Tobin, de la Universidad de Yale, Premio Nobel en Economía. Las dificultades que atravesábamos, dijo Tobin, se debían en parte al aumento de los precios del petróleo y a la recesión en los Estados Unidos, y en parte a desarrollos económicos y fiscales acaecidos en la isla a partir de 1969. Ese año, liderada por Luis A. Ferré, comenzó la alternancia en el gobierno de administraciones de ideología asimilista con administraciones de ideología autonomista o estado librista. Las tendencias del gasto de la administración y las corporaciones públicas durante ese primero cuatrienio de Luis A. Ferré, las tendencias del gasto más la deuda del país y los costos de producción que comenzaron ese año, dijo Tobin, no eran sostenibles, aún sin los problemas del petróleo que venían del exterior. La única base duradera, y esto es bien importante porque es una realidad al día de hoy, la única base duradera para la prosperidad, dijo Tobin, es desarrollar y mantener en la isla actividades económicas competitivas en los mercados de Estados Unidos, en los del mundo y los mercados locales. Frente a la crisis actual, esta recomendación tiene vigencia. Teníamos que atravesar varios años de austeridad fiscal, financiera y económica para establecer las bases para un renovado crecimiento económico. Frente a la crisis actual, esta recomendación tiene vigencia. Había que ponerle un techo a nuestras emisiones de bonos para reducir los costos de tomar prestado y el servicio de la deuda. La deuda no debería crecer más rápido que la economía de la isla. Deberíamos generar ahorros internos para financiar nuestras inversiones de capital. Estas debían ser en promoción industrial, educación y otras inversiones en capital humano. Frente a la crisis actual, esta recomendación tiene vigencia. Y escuchen lo que dijo Tobin en aquellos momentos. Estos ajustes tienen que hacerse. La única interrogante es si se hacen de una manera oportuna, ordenada y equitativa, o si se posponen hasta que las exigencias de una crisis financiera obligue a llevarlas a cabo a toda prisa. Afortunadamente usted se refería a mí.
y los funcionarios de su gobierno concernidos con el manejo económico y financiero reconocen la urgencia de la situación. Esto ha sido demostrado por las medidas que ya han tomado para incrementar los ingresos contributivos, para controlar el gasto y para limitar las emisiones de deuda del Estado Libre Asociado. Y ahí termina la cita de Tobin. Siguiendo aquellas políticas, entrado el año de 1976, ya se sentía la recuperación de la economía. A esa recuperación trabajada con tanto sacrificio, adicionamos ese año un logro muy valioso en el Congreso. El comisionado residente Jaime Benítez, el secretario de Hacienda Salvador Casellas y el administrador de Fomento Teodoro Moscoso lograron la aprobación de la 936. En el año fiscal de cierre de la administración, el Producto Bruto tuvo el respetable crecimiento real de un 3.8%, un repunte de 6.2% de la contracción de 2.4% que sufrimos en el Producto Bruto en 1974. Lamentablemente, hoy carecemos de los instrumentos para llevar esto a cabo. Y déjenme contarles qué pasó. La alegría de Teodoro Moscoso cuando yo anuncié la aprobación de la 936 en conferencia de prensa fue incontenible. Él, que fue el que estableció el programa de fomento económico en Puerto Rico, mejor que nadie sabía lo que Puerto Rico podría lograr en inversiones manufactureras con esos incentivos. El entusiasmo fue tanto que lo llevó a hacer una predicción respecto al entonces alcalde de San Juan y candidato a la gobernación en mi contra en aquellos momentos, Carlos Romero Barceló. Dijo Moscoso, y lo cito en el libro: si al señor Romero se le ha hecho difícil a través de los años combatir efectivamente la exención contributiva, puntal principal del programa de industrialización, ahora se le hará imposible. Termino la cita de Romero. Romero era un tenaz y vociferante opositor de la exención contributiva como incentivo para el desarrollo económico. Esto lo hacía adversario de la 936, pues le presentaba un problema a su ideal asimilista. La 936 no era posible bajo la estadidad. La Constitución de Estados Unidos requiere la asimilación impositiva, requiere que los impuestos federales sean uniformes a través de los impuestos estatales. La predicción de Moscoso no se cumplió. Bajo la administración de Pedro Rosselló, Romero llegó al Congreso en 1993 como comisionado residente. La ideología asimilista lo llevó a él y a Rosselló a entregar la 936. Le hicieron un grave daño a Puerto Rico. Desde el 1976, la 936 fue el puntal principal de nuestro programa de industrialización. La producción industrial llegó a representar el 42% del Producto Bruto. La 936 cambió la estructura de la manufactura, fomentó industrias intensivas de capital y de alta tecnología, como las electrónicas, las de computadoras, las de equipo médico. Nos convertimos en la capital de la industria farmacéutica del mundo.
Nuestros bancos adquirieron solidez y hubo una abundancia de crédito como nunca antes y como nunca después. Hacienda logró recursos montantes a cientos de millones de dólares anuales. El 936 se eliminó de manera escalonada durante un periodo de 10 años que comenzó en el 1996 y finalizó en el 2006. Durante ese periodo se perdieron 50.000 empleos manufactureros. Después se han perdido otros 30.000. La aportación de la manufactura al Producto Bruto se redujo de forma dramática. La economía de Puerto Rico entró en recesión en el 2006. Comenzó la emigración de los profesionales y de la clase media hacia Estados Unidos por falta de empleo. Al día de hoy no se ha producido otro mecanismo con la capacidad de generar las inversiones necesarias para crear el volumen de empleos que requiere el país. Esta falta de inversiones se complicó con un aumento en el gasto público durante la administración Rosselló. La reforma de salud, el Coliseo, el tren urbano, el centro de convenciones, la sindicación de los empleados públicos aumentaron drásticamente el gasto público. Durante el cuatrenio de 2001 a 2004, la administración de Sila Calderón, que vino después de la administración Rosselló, tuvo que asumir 4.609.000.000 en deudas de la pasada administración. Esto generó un déficit estructural. En el cuatrenio siguiente, Acevedo Vilá fue electo gobernador y la oposición dominó la legislatura. Esta división imposibilitó la reforma contributiva que propuso Acevedo. Se impuso el IVU, pero este no resolvió el problema del déficit y la deuda pública creció. Fortuño tomó medidas de recorte de gastos, pero fueron insuficientes. En consecuencia, aumentó la deuda a niveles altísimos para atender los presupuestos. La administración de García Padilla ha tomado serias medidas impositivas para conjugar el déficit y se propone reestructurar el sistema contributivo. En eso estamos ahora, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos en que me dirijo a ustedes. Además, García Padilla ha reestructurado los planes de pensiones y está manejando la condición fiscal de las autoridades de puertos, acueductos, energía eléctrica y carreteras. Aún así, la carencia de inversiones y crecimiento económico ha dado lugar a la degradación de nuestro crédito y se lucha para la creación de empleo. La crisis financiera que predijo el premio Nobel James Tobin, debido a la política de elevar los niveles de deuda y de gasto público a niveles insostenibles, iniciada por la administración Ferrer, nos llegó como resultado de la alternancia de los gobiernos estadistas que sustituyeron el desarrollo económico generado por la 936 por aumentos descomunales en la deuda pública. El desarrollo económico no fue prioridad de las administraciones de Romero Barceló o de Rosselló. Su objetivo
fue encauzar la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión. El medio para ello, para alcanzar su objetivo de llevar a Puerto Rico hacia la estabilidad, consistió en desmantelar el Estado Libre Asociado, de los instrumentos de desarrollo como la 936 y la variable salarial, y desacreditar el sistema mismo como sistema de gobierno. Por el contrario, los gobernadores estadolibristas utilizamos el Estado Libre Asociado como un instrumento de desarrollo para propiciar el progreso económico, social y cultural del país. La alternancia del civilismo con el gobierno estadolibrista entraña una crisis de valores que degrada la gobernación del país. Una democracia no puede funcionar bien si uno de los dos partidos sube al poder para adelantar la consecución de su ideal, desmantelando el sistema constitucional del pueblo que lo llevó al poder con su voto, el sistema del cual depende el desarrollo económico del país. Aun cuando carece de instrumentos como la 936 que yo utilicé para superar la recesión, la administración de García Padilla está realizando importantes esfuerzos para la recuperación económica. Sin embargo, si tomamos la limitada capacidad de inversión que existe en el país, veremos que hace falta un motor como la 936 para llevar las inversiones al nivel necesario para crear empleos suficientes para nuestra fuerza trabajadora y devolver su acreditación financiera al país. Para que haya desarrollo económico, crecimiento en la economía, las inversiones son fundamentales. Es a base de inversiones importantes que se logra el desarrollo del país. De esa manera se crean empleos, se generan recursos, se atiende el fisco y se establecen las bases para la justicia social y para la atención de todos los problemas del país. Tenemos un problema pues de inversión, que es un problema económico, pero ese problema económico está entretejido, está trabado con un problema político que Puerto Rico tiene que resolver. La continuidad de políticas de desarrollo económico basadas en nuestra realidad y no en consideraciones ideológicas requiere que el pueblo de Puerto Rico tome una decisión sobre su estatus político. El Task Force de la Casa Blanca ha señalado que para hacerle frente a los problemas de la economía es necesario que tomemos esta decisión. El Congreso y el presidente de los Estados Unidos han actuado para que la tomemos. Por primera vez en la historia, el Congreso y el presidente proponen por ley un plebiscito para determinar el futuro político del país. No se trata de otro plebiscito más. Estamos ante lo que en inglés se denomina un defining moment, un momento definitorio. Esta vez son el Congreso y el presidente quienes lo plantean, lo cual los obliga política y moralmente a responder a la expresión de voluntad del país. ¿Y cuál será esa voluntad?
La superioridad de la solución autonómica es evidente. Nuestra identidad, lengua, cultura, economía, idiosincrasia se han formado a resguardo del autonomismo, mientras mantenemos sólidas relaciones constitucionales con los Estados Unidos ancladas en la ciudadanía americana. La asimilación política entraña la integración de nuestra identidad de pueblo con la de los Estados Unidos. Ni de un hombre, ni de un pueblo, dijo Unamuno, se puede exigir un cambio que rompa la unidad y la continuidad de su personalidad. Bajo el Estado Libre Asociado tenemos personalidad como pueblo diferenciado del pueblo de Estados Unidos. Estamos juntos, pero no revueltos. Sentimos un orgullo profundo cuando se levanta la bandera de Puerto Rico con el triunfo de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos. Asimilación política representaría la pérdida de esa identidad como pueblo. También, la mayor parte de los recursos que genera el país se perderían, los recursos que necesitamos para nuestro gobierno propio. El reciente informe del Congreso sobre la estadidad indica que conllevaría una pérdida de 7 billones de nuestros recursos contributivos. Esto dejaría a nuestro gobierno inoperante. Tendría solo 2 billones para sufragar un presupuesto de 9 billones. Y en estos momentos en que no estamos pagando contribuciones federales porque el pacto que hicimos con el Congreso dispone que aquí no se impondrían las contribuciones federales. En este momento en que utilizamos toda nuestra base contributiva para atender nuestras propias necesidades, el gobierno se enfrenta a los problemas de falta de recursos para atender su propio presupuesto. ¿Cómo es posible que nosotros nos podamos echar encima la carga de 5 billones más que le tendríamos que pagar al gobierno federal y 2 que se nos irían porque se van las compañías que hoy día están aquí y que no pagarían ya contribuciones en el Estado Libre Asociado? Es imposible que nosotros podamos sufragar nuestros gastos presupuestarios de esa manera, y es imposible que se suban las imposiciones en el país a 14 billones de dólares. La exención del pago de las contribuciones federales bajo el Estado Libre Asociado es esencial para sostener el gobierno propio y desarrollar nuestra economía. Recordemos que la economía es el fundamento imprescindible para una sociedad más sana y más justa, con calidad de vida para el país. Asimilarnos a los estados es un despropósito. El poder constitucional interno que tenemos es superior al de los estados, porque tenemos el uso de la totalidad de nuestros recursos contributivos, mientras que ellos tienen que compartir los suyos con el gobierno federal. Entregar ese poder sería un error todavía más serio que la entrega de la 936. Esa entrega reduciría a la mayoría del país a un estado de pobreza y dependencia permanente. No podemos posponer más la indecisión ideológica que está matando nuestra economía con una alternancia de gobiernos que pretende destruir las bases de nuestra competitividad, que está desmereciendo el bienestar de miles de familias obligadas a emigrar, a abandonar a los suyos para buscar oportunidades que aquí no tienen. Hay que actuar. La historia no espera. Un pueblo sin sentido de dirección
es un pueblo a la deriva. La incertidumbre hace que la economía fracase, que un sentido de impotencia arrope a la población. A las presentes generaciones corresponde darle el rumbo al país, su sentido de dirección, su derrotero político. No se puede construir sobre la tierra movediza del quítate tú ideológico para ponerme yo. El imperativo histórico es celebrar el plebiscito propuesto por el Congreso para sentar las bases para nuestro futuro. La cita del Congreso nos llega en un momento muy oportuno. Nos brinda la oportunidad de obtener los instrumentos y establecer las reglas de juego para optimizar nuestra recuperación económica. Tenemos que trazar la ruta correcta, la ruta segura para el futuro del país. Nuestro pueblo tiene la capacidad para tomar decisiones y salir de la crisis en que se encuentra. Tenemos una clase obrera de las más diestras del mundo, capaz de producir cualquier producto industrial, no importa cuán complejo sea. Tenemos 700.000 puertorriqueños con educación universitaria, incluyendo maestrías y doctorados, tanto de universidades de Puerto Rico como de las mejores del mundo. Tenemos una clase científica y técnica, tenemos una clase profesional a nivel de cualquiera de los estados de la Unión. Estamos equipados para movernos en una economía impulsada por el reparto eficaz de conocimiento. Nuestro pueblo sabe trabajar, tiene infinitas destrezas y pericias, sabe que lo que no sabe lo puede saber, que lo que no puede lo puede poder. Somos un pueblo que sabe y puede. Este pueblo tiene la fuerza más potente de superación. Esa es la fuerza del crear y del hacer. El momento ha llegado para encauzar esas fuerzas, trazando la dirección en que Puerto Rico marchará hacia el futuro para integrar y darle coherencia, sentido y propósito a esas fuerzas potentes y creadoras que tenemos dentro de nosotros mismos. Ha llegado el momento de demandar al Congreso las medidas para la recuperación y el sostenimiento de la economía de Puerto Rico. Vamos a demandar el trato equitativo en los programas federales. Vamos a demandar la profundización y el ensanchamiento del carácter democrático de la relación constitucional. Vamos a demandar las medidas para operar competitivamente en el sistema internacional globalizado. Vamos a demandar el perfeccionamiento del Estado Libre Asociado. La lucha no será fácil, nunca lo ha sido, pero la coyuntura histórica no tiene precedentes. La prolongada crisis afecta no solo a nosotros, sino también a importantes sectores financieros en Estados Unidos, y la convocatoria a plebiscito del Congreso no tiene precedentes. Esta coyuntura propicia el cambio que requiere el país. A lo largo de nuestra historia, las conquistas se han logrado mediante el esfuerzo tesonero de un pueblo que reclama lo que es justo. La historia demuestra que los logros de este pueblo han sido ascendentes y que nunca ha quejado, nunca ha cejado, ni cejará en su reclamo indetenible para lograr toda la autoridad que sobre su destino justamente merece. A las presentes generaciones les corresponde tomar la histórica decisión. Nos corresponde definir la ruta donde el hombre y la mujer puertorriqueña tengan todas las oportunidades de trabajo y de progreso que les permita disfrutar de una felicidad más plena en una patria fuerte y vigorosa por el esfuerzo de sus hijos y de sus hijas. Vamos a definir el futuro. Caminemos hacia un renacer, tomando la decisión que por un siglo no hemos tomado. Como dijo el Papa Francisco,
cuando era todavía cardenal. Vamos a ponernos la patria al hombro para llevarla a ese renacer esplendoroso.